Gracias por estar acá. Esto es Desde Cero, un espacio donde cada episodio es una invitación a volver al origen, reconectar con tu esencia y acompañar tus procesos de vida a través de las emociones, la luz interior y el lenguaje sutil de las flores de Bach. Comenzamos este nuevo episodio. Vamos a intentar adentrarnos en lo que es proyectarnos, proyectarse, la palabra proyecto, algo que está muy anclado en esta sociedad o en nuestro propio ser también, ¿por qué no? Y antes de comenzar me gustaría contarles que precisamente este episodio intentó ser proyectado, intentó tener una estructura en algún momento, pero decidí proyectar esta voz hacia ustedes sin nada escrito. Venía armando una estructura mental, tenía ciertas ideas que decidimos soltar. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de proyecto? Cuando hablamos de proyecto, muchas veces podemos pensar en planificación, podemos pensar en un orden, podemos pensar en una dirección, pero realmente, ¿qué pasa cuando eso que estamos proyectando no sucede? Antes de comenzar este capítulo empecé a intentar que todo esté en orden, que el micrófono quede sobre la mesa, de repente se cayó, e intenté proyectar que el clima sea más amable en este espacio, pero el calor no dejó que así sea, e intenté que quizás sea diferente el espacio en el que habito este proyectar del capítulo, pero a veces las cosas no surgen como precisamente estamos esperando. ¿Y qué espera uno cuando proyecta? Muchas veces son resultados, muchas veces son objetivos. Proyecto este podcast con un sentido, que ese sentido pueda atravesarlos, que a ustedes pueda realmente llegarles mi voz hasta lo profundo de su ser y de su corazón, y que pueda cambiar la sintonía de su día para que sea más en armonía y felicidad. Y yo puedo estar proyectando todo eso, pero después ustedes están en otro espacio hasta temporal, en otro espacio-tiempo. ¿Qué nos sucede cuando eso que estamos buscando no llega? Entonces, como primera instancia podríamos decir, bueno, liberémonos del resultado, algo así como dice el Bhagavad Gita, apartarse de las expectativas y de los resultados, de las consecuencias de las acciones superiores, altruistas, y podríamos ir por ahí, esperar y decir, bueno, soy una persona apartada de los resultados. Hoy, mientras les hablo, intento proyectar un sonido, pero de repente se escucha el sonido de la lluvia, se escucha un sonido de un churrero que suele pasar acá por Barrio Escuénaga, y esto que está sucediendo yo no lo estoy proyectando. Y eso podría traer diferentes resultados. Me podría estar enojando, me podría estar desarmonizando, podría estar pensando que esto debería ser de otra manera. Pero ¿es de la que proyecta uno o es de la que proyecta el ambiente o el espacio-tiempo sobre nosotros? Entonces, ¿qué influencia tenemos sobre eso que estamos proyectando? Me gusta como pensar en esto de proyectar el cuerpo. A mí me gusta mucho el baile y
los movimientos del cuerpo y pienso cómo a veces nos movemos quizá de una manera más espontánea, más natural, más suave, más tierna, no un movimiento acartonado que dice que debo caminar de tal manera o que me debo mover de tal otra, porque si no, ¿qué va a pensar ese ser en el cual me estoy proyectando? Entonces podríamos decir que la mirada de los demás también aparece sobre lo que estamos proyectando. Miro el tiempo a ver de cuánto proyecté este podcast, que sean los episodios, y de repente vamos por 5 minutos y quizás proyecté para que sean 20 o quizás será en 30 o en 15, no lo sé. Estoy apartándome de eso que estoy proyectando mientras hablo con ustedes. Y así como proyectamos los movimientos del cuerpo, también proyectamos los movimientos de la voz y del silencio también. Todo tiene un espacio para existir proyectado. Buenísimo, Fabián, todo tiene un espacio para existir proyectado, pero yo me levanté esta mañana pensando que mi día iba a ser de tal manera y de repente se vio interrumpido por el tráfico, se vio interrumpido por la cotidianidad o algún episodio que hizo que no salga como queríamos el día. Volvemos al mismo lugar. ¿Qué hacemos cuando esa luz que proyecta nuestro ser sobre ese lienzo que vemos detrás proyecta sombras? ¿Cuáles son esas sombras? ¿Cuáles son esas características dentro nuestro que hacen que la proyección se vea distorsionada? Imagínense proyectar un paseo que tiene que salir de tal manera porque los perros se tienen que comportar de esta manera, o los niños. Imagínense un emprendimiento, proyectar un emprendimiento donde quiero que las cosas sean de tal manera y si no suceden de esa manera, ¿cómo se amplifica esa sombra detrás nuestro? Detrás podríamos decir que de esa luz que ilumina y proyecta detrás sombra, hay una realidad también, que es la que se antepone o la que está entre el lienzo y la luz, que es ese objeto. Fabián, vos estás diciendo que las personas somos objetos que nos proyectamos sobre cierta realidad, espacio-tiempo. Puede ser, no lo sabemos. No sé si tiene sentido tampoco todo esto que estoy diciendo, si voy con un objetivo hacia algún lugar y sigo pensando lo que es el proyecto y cuáles son sus proyectos, qué proyectaron sobre sus vidas, sus padres, la sociedad, sus maestros. ¿Qué proyectaron ustedes mismos dentro de sus deseos, de sus necesidades? ¿Cuáles fueron adquiridos? ¿Cuáles fueron rechazados? ¿Qué miradas estaban esperando? ¿Qué miradas no esperaron? ¿Importa todo esto? Puede que sí, pero en un sentido profundo de lo que y hacia dónde quizás se dirige esta charla, es poder encontrar ese sinsentido y esa sin proyección que nos lleva a ese lugar de vacío donde quizás se siente todo un poco más suave. Qué linda que suenan tus palabras, Fabián, pero yo me levanté y estoy lleno de responsabilidades y de lugares hacia los cuales quiero ir y de repente de ese punto A a un punto B tengo obstáculos.
obstáculos en mi proyección. ¿Soy yo el mismo objeto que se pone como obstáculo en la proyección? ¿Aparece un tercero que obstaculiza mi camino? ¿Puedo proyectar mi camino en base a mi ser interno y no a las necesidades del entorno, del espacio y del tiempo? No puedo, Fabián. Yo soy una persona que vive el día a día y hago lo que puedo momento a momento. Perfecto. Podríamos decir que desde ese instante, desde el momento a momento, desde el episodio, desde cero, desde ese lugar de neutralidad, podríamos acercarnos a que esa proyección sea más limpia, sea más coherente y que nazca lo que tenga que nacer, que tenga esa, como decía el otro día en la huerta una compañera, que tenga esa soberanía creativa. Eso precisamente creo que es lo que tiene que tener un proyecto. Tiene que poder alinearse a esa coherencia interna de nuestro ser, de nuestra alma que proyecta sobre los cuerpos de la personalidad, del ego, del cuerpo físico, del cuerpo mental, del cuerpo emocional, se va metiendo en la 3D, en ese eje de coordenadas X y Z, podría decir mi profesor de álgebra y geometría en la Facultad de Ingeniería. Podríamos encontrar números dentro de estas proyecciones, dibujos, sonidos, pero me pregunto y vuelvo a ese lugar de qué realmente quiero proyectar en este espacio, a dónde quiero ir, qué quiero respirar, de qué me quiero nutrir y, ¿por qué no?, hacia dónde quiero llegar. Ojalá que este episodio haya sido de reflexión, de autoanálisis y un poco también de precisamente lo que trabajamos, de proyección. O quizás no lo sabremos hasta el próximo episodio que pronto estará disponible en YouTube y en Spotify. Les mando un fuertísimo abrazo y espero que puedan proyectarse con su luz. Gracias por quedarte hasta acá. Si algo de lo que escuchaste resonó en vos, déjalo estar. Las flores trabajan así, de a poco, en silencio y en luz. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio.